Listo. ¿Aquí? Sí, eso lo puede poner ahí. Y esto bien. Si lo tengo. No es suyo. Aquí se lo voy a tener para ti. Yo voy a estar ahí. Aquí puede poner. Todo. Sí. Lo que no esté ocupando, yo se lo tengo aquí. Aquí. Aquí se lo voy a tener. Déjame decir lo que le voy a hacer. Yo voy a estar aquí igual. Bien, muy buenos días y un cordial y afectuoso saludo a todas y todos. Hoy nos corresponde desarrollar el punto número 2 referido a la ética y la teoría de los valores. En este punto nosotros desarrollaríamos aspectos fundamentales, por lo menos dejarlos planteados, relativos al tema enunciado, como es la crisis mundial de valores, el humanismo esperanzado, la ética de los valores y hablar un poco sobre el desarrollo humano sostenible. El tema sobre la crisis mundial de valores se nos presenta sobre todo a partir del fenómeno conocido como la globalización, en donde se produce una especie de totalización del mercado frente a las otras características que constituyen una sociedad determinada, y se aplica lo que mal llamadamente se ha denominado el neoliberalismo, pero cuya intención y la idea fundamental es establecer un control absoluto a partir del mercado, establecer de alguna forma lo que Roger Garaudí llamó monoteísmo de mercado y lo que Frank Hinkelhammer denominó la idolatría del mercado. A través del mercado se produce la globalización, que consiste en asimilar económica, financiera y en todos los aspectos de la vida las distintas manifestaciones, subordinándolas a los intereses y a los aspectos prevalecientes del mercado como entidad dominante y totalizante de la nueva sociedad. Pero junto a este fenómeno económico-financiero que genera la conformación de lo que se ha denominado el capitalismo corporativo transnacional y el capitalismo financiero especulativo, se produce también en otros aspectos, ya no tanto en el aspecto financiero y económico, sino en el aspecto cultural, artístico y de otras manifestaciones, el fenómeno contrario denominado deconstrucción. Es un término que fue de alguna manera introducido
por Jacques Derrida, el gran filósofo francés, al hablar de los términos de la deconstrucción como un procedimiento mediante el cual se desunen las categorías de carácter dominante construidas en la modernidad y se fija como referencia una relatividad total de los diferentes términos, devaluando hasta cierto punto la categorización de los modelos y la construcción de formas con alguna consistencia y con alguna permanencia. Entonces, junto a la globalización, que pretende subordinar todo al mercado total, al monoteísmo de mercado, a la idolatría de mercado, se produce dentro del mismo fenómeno de lo que se ha llamado la posmodernidad o la sociedad posmoderna o la sociedad postindustrial. Se ha producido el fenómeno de la deconstrucción, que consiste en el desmigajamiento, en el desmoronamiento de las categorías integrales construidas en la modernidad de los modelos. Y en este sentido, por ejemplo, se produce la deconstrucción de la ética, la deconstrucción de la moral, de la democracia, del Estado de Derecho y de otras categorías que han sido fundamento y estructura de sustento de lo que constituye la sociedad moderna, de lo que constituye lo que se ha llamado como la modernidad. Entonces este es un primer fenómeno que hay que marcar y mencionarlo por lo menos. Cómo dentro de eso que se denomina la sociedad posmoderna coexisten la globalización como tendencia a la uniformidad a partir del mercado total y la deconstrucción como proceso de desmoronamiento de las categorías integrales conformadas durante el proceso constitutivo de la modernidad. La posmodernidad pues tiene esas dos características contradictorias: globalización por un lado y deconstrucción por el otro. En medio de este proceso que se acentúa en la década de los años 70 del siglo XX, del siglo pasado, se observa que el ser humano de alguna forma ha pasado a un segundo plano y ha sido una especie de víctima entre los ideólogos y los tecnócratas. Se ha dado una ruptura entre el mercado y la ética. Se llegó a afirmar que el mercado es el constructor de su propia ética y que no puede, por lo tanto, existir ningún referente moral que establezca criterios de regulación del comportamiento del mercado, que no puede haber en consecuencia ninguna regulación de carácter jurídico que establezca un sistema legal en donde se fijen algunas regulaciones para el funcionamiento del mercado y que no puede haber ninguna participación del Estado como el instrumento y la estructura institucional a través de la cual se pretende que se apliquen y se cumplan con las disposiciones éticas y jurídicas que crean el marco normativo de una sociedad. El Estado pasa, dentro de esta concepción, a ser un instrumento prácticamente inexistente desde el punto de vista de su configuración inicial, y se le entiende, explica y asume únicamente como un mecanismo para lograr que las disposiciones que surgen de la economía de mercado, pero no de la economía de mercado como la que había en la sociedad industrial, sino que surgen de un mercado totalitario, monoteísta y absolutamente dominante, puedan regularse, puedan de alguna forma ajustarse a principios y preceptos legales, éticos, sociales o de cualquier tipo. Entonces se produce realmente
una victimización del ser humano que es desplazado como centro de la historia a ser un factor meramente circunstancial de los procesos históricos. La ética también se devalúa el derecho, se devalúa la filosofía, se devalúan los conceptos fundamentales que han regido en los distintos aspectos de la sociedad moderna y se establece como única moral, como única ética, como única participación posible del aparato del Estado y como única regulación jurídica al mercado mismo y a la ley de la oferta y la demanda. En este sentido, se propone pues una globalización que implica una uniformidad y que implica consolidar y ampliar la estructura jerárquica de dominación que existe en el capitalismo corporativo transnacional y se establece que el mercado es el autor y el promotor de su propia ética, de su propio ordenamiento jurídico y de la propia estructura que debe aplicar los principios y preceptos que son convenientes a su propio funcionamiento. El Estado queda en esta circunstancia al servicio de lo que el mercado requiera, al servicio de lo que el capitalismo corporativo demande y no al servicio del bien común, como era la definición de la política y de la función del Estado en la política de Aristóteles y en algunas de las obras de Tomás de Aquino cuando interpretó el pensamiento filosófico político aristotélico. El mercado entonces es el gestor de su propio marco jurídico institucional y el gestor de su propia ética y de su propia moral. Esto produjo, pues, como les dije, una devaluación del ser humano, prisionero entre los ideólogos de la globalización y los tecnócratas del sistema y de la realidad dominante en forma absoluta del mercado. Se da una ruptura pues entre el mercado y la ética, pero también una ruptura con la ética, con el derecho, con el Estado. Y el Estado pasa a ser de considerársele como la sociedad y la nación jurídica y políticamente organizada, pasa a ser simplemente un facilitador, ese es el nombre que se le asigna, lo que significa pasa a ser un mecanismo que va a facilitar que las políticas de mercado, sin ningún cuestionamiento, sin ninguna participación del sujeto, sin ninguna participación de la sociedad, se apliquen y se cumplan de una manera rigurosa. Esta es otra idea que surge de este contexto de la crisis mundial de valores, de lo que se denominó el Estado facilitador. Facilitar que el mercado funcione en forma absoluta, facilitar que el capitalismo financiero transnacional se aplique de manera total, facilitar que las ideas, las intenciones y las aspiraciones de este sistema puedan realizarse en su totalidad sin ninguna objeción, sin ninguna regulación, sin ningún marco conceptual ni contextual, jurídico, ético y filosófico que lo regule y que marque de alguna manera su funcionamiento y su comportamiento. Estos serían, para mencionarlo en forma sintética realmente, los aspectos fundamentales que caracterizarían la crisis mundial de valores. Sin embargo, dentro de este marco que se visualiza y se caracteriza de una manera más perceptible a inicios de los años 70 del siglo XX, que se acentúa de forma significativa en la década de los 80, en la década de los 90, y que de alguna forma encuentra elementos
de crisis ya en el siglo XXI, al entrar el año 2000, se configura, sin embargo, el surgimiento de una ética de los valores, el surgimiento de algo que hemos denominado el humanismo esperanzado. En medio de este contexto dominante, en medio de este contexto hegemónico de la globalización, en los términos a los cuales hemos hecho referencia, surge sin embargo de nuevo una recuperación de los valores y principios que forman el ethos, que forman la ética. Surge una apertura de posibilidades que crean la esperanza de una recuperación ética del humanismo que abra un nuevo camino a la sociedad. Entonces, el humanismo esperanzado surge ante la crisis mundial de los valores y de alguna manera representa una recuperación de la unidad fracturada entre vida y razón, entre pensamiento y realidad, entre teoría y práctica. Y de alguna manera cada vez se va acentuando más eso que se ha llamado la recuperación del sujeto, aun y cuando antes se había dado ya a nivel de estrategia económica y social y política lo que se conoce con el nombre del desarrollo humano sostenible, a lo cual nos referiremos en breves momentos. Pero dentro de ese marco ya de los conceptos y las categorías del desarrollo humano sostenible, que se orienta hacia un sentido social del crecimiento económico, que establece que el desarrollo económico no es solo crecimiento económico y aumento del Producto Interno Bruto, sino que es la posibilidad de que los sectores sociales sean beneficiados con una vida digna y aceptable. El desarrollo no se mide solo en términos económicos, cuantitativos, sino que fundamentalmente se mide en tanto que beneficie al ser humano como grupo, como sociedad, como estructura comunitaria. Esto va a crear un marco nuevo, importante, que va a regir de alguna forma los criterios del desarrollo humano, ya no solo como desarrollo económico cuantitativamente valorado, sino como desarrollo humano cualitativamente valorado. Pero dentro de ese marco, mejor dicho, precisamente dentro de ese marco, se produce la recuperación del sujeto con un sentido individual. Ya no es solo el valor social que el desarrollo debe tener en cuanto a su aplicación y a su posibilidad de utilización de los diferentes sectores de la sociedad, clases sociales, grupos sociales y económicos, etc., sino la recuperación de la persona, del individuo humano como singularidad, la recuperación del sujeto. Este es un fenómeno que se ha venido acentuando ya desde comienzos del año 2000, pero sobre todo en el trayecto del desarrollo del año 2000, la idea del sujeto ha venido prevaleciendo paulatina, pero intensamente, como una categoría ética, política y filosófica que de alguna forma va marcando, al menos desde el punto de vista filosófico y teórico y ético, los criterios fundamentales que parten de la idea de la recuperación del sujeto. Y esto es interesante mencionarlo no solo por el valor moral que tiene recuperar al ser humano
como el sujeto y destinatario de todo proceso histórico, sino el señalamiento de que esa recuperación del sujeto, esa recuperación de la persona, esa recuperación del individuo, del ser humano, como el destino, el objetivo y la finalidad verdadera y fundamental de todo proceso, es un fenómeno que marca nuestra época y que de alguna manera pareciera que es una reedición, con todas las diferencias del caso, de lo que significó una idea semejante durante el Renacimiento. El Renacimiento es el puente entre la Edad Media y la modernidad, de alguna forma se acentúa, y ese es el fundamento de la era renacentista, lo que se ha conocido con el nombre de humanismo antropocéntrico, de la categoría de la divinidad, que era el referente fundamental que rigió en todos los aspectos morales, religiosos, políticos y sociales de la Edad Media, se pasó a la consideración del ser humano como el sujeto y destinatario del proceso histórico que se estaba viviendo. Y ahí surgió eso que se ha denominado en la historia y en la filosofía como humanismo antropocéntrico, que marca pues el énfasis en el reconocimiento del sujeto y de la persona como objetivo y finalidad de todo el proceso histórico. De alguna manera, en el momento actual que estamos viviendo, se está produciendo, aunque quizás lentamente, pero firmemente, una reafirmación de lo que constituye la reafirmación del sujeto, la recuperación del sujeto, de la persona, del ser humano, como objetivo, finalidad y destinatario de todo proceso histórico y de todo proceso económico. Esto plantea pues el tema del humanismo esperanzado. Y esto va llevando a la construcción de una ética de nuestro tiempo que, fundada en los valores originarios y permanentes en su desarrollo, enfatiza en el ser humano individual y en los valores. Y enfatiza también en una serie de puntos que constituyen referentes fundamentales de ella, como sería la identidad histórica, la acción recíproca de las culturas, la universalidad entendida como unidad en la diversidad, la ética de la alteridad, el respeto de las diferencias y la solidaridad como los valores fundantes de esta ética que sirve de base a este proceso de recuperación del sujeto y a este proceso que abre las puertas de eso que hemos llamado el humanismo esperanzado. La identidad histórica reaviva una tesis que se ha discutido a lo largo de los siglos: hasta qué punto la absorción global es negativa si efectivamente destruye las características propias de cada sociedad, de cada cultura y de cada pueblo. Hasta qué punto la globalización equivale a uniformidad, recordando que lo que uniforma no une, lo que uniforma somete. Hasta qué punto esta ética de los valores debe contribuir a reafirmar un sentido de universalidad, no como un sentido de uniformidad y de homogeneidad, sino de unidad en la diversidad, como un sentido en el cual lo universal se forma
de la coexistencia e interacción de las diferentes culturas y de los diferentes valores que en un momento dado pueden contribuir a la formación de un plano de coincidencias mínimas, de un común denominador, de una plataforma cultural, social, política, histórica común que permita establecer referentes de valor universal. O sea, la universalidad no es la imposición de una cultura por la fuerza dominante que ejerce, por los poderes que tiene a su mano, por la voluntad de dominio que la caracteriza. Eso no es universalidad, esa es una globalización uniformadora y homogenizadora. La verdadera universalidad consiste justamente en la convergencia de diferentes percepciones y valoraciones culturales, en la búsqueda a través del diálogo y la concertación de los planos de coincidencia mínima que permitan que las diferencias coexistan, en la reafirmación de cada cultura orientada hacia una visión universal, pero manteniendo y sosteniendo siempre sus características particulares, en la integración a través de un diálogo intercultural de las diferentes manifestaciones históricas, sociales, culturales, políticas, éticas, de los diferentes pueblos y de las diferentes culturas. Ese es el empeño y uno de los planteamientos que una ética de los valores formula en este momento como una necesidad para formular y para construir la identidad histórica, a partir de la acción recíproca de las culturas, a partir de la interacción ética y cultural, a partir de la universalidad entendida como unidad en la diversidad, a partir de la ética de la alteridad, es decir, es el reconocimiento del otro, es el reconocimiento de la otra cultura, es el reconocimiento de la otra persona. Reconocer no significa asumir sus valores y asumir sus categorías, sino admitir que existen puntos de vista diferentes, existen distintas perspectivas, como le llamaba Ortega y Gasset cuando habló del perspectivismo, y ponía el ejemplo del paisaje. El que está en un lugar ve una parte del paisaje y el que está en el punto opuesto ve otra parte. Y realmente la aproximación a la idea más concreta se obtiene cuando se integran las diferentes visiones. Esto que se puede referir a un paisaje se puede aplicar también a la civilización, a la cultura y a la ética de la alteridad, entendida como respeto a las diferencias, como reafirmación de los propios valores, no como claudicación, sino como una reafirmación, pero a partir de una apertura y una flexibilidad para lograr entender otros puntos de vista que pueden contribuir a fortalecer los propios. Y a partir de la solidaridad, que significa el respetar la condición humana, el reconocer que existen otras visiones y otras perspectivas, y en reconocer también que la propia perspectiva tiene un valor fundamental que hay que reafirmar, pero integrándolo a la multiplicidad de valores y puntos de vista diferentes. Creo que para cerrar la unidad de este día habría que hacer algunas menciones, ya lo dijimos, de lo que es el desarrollo humano sostenible, que de alguna manera forma un marco, no solo ético, político y filosófico, sino también un marco de las relaciones internacionales, que de alguna forma, de alguna manera, contribuyen a darle sentido, dirección y orientación a estos valores y principios, a este ethos que forman
la recuperación del sujeto y la ética de los valores a la cual hemos hecho referencia. Una idea, pero más bien global, más que referida al sujeto individual, sobre el desarrollo humano sostenible, se ha venido dando con cada vez con más énfasis ya desde finales de la década de los 90 del siglo pasado. Y en medio de las diferentes expresiones y de los distintos documentos que reafirman un concepto de desarrollo que cuestiona el concepto de crecimiento económico y de desarrollo exclusivamente económico, del monoteísmo de mercado, del capitalismo corporativo transnacional, han planteado la dimensión humana como un referente fundamental de todo proceso económico. La economía es política porque se refiere a la polis, porque se dirige a la sociedad, y la sociedad está compuesta por seres humanos que tienen valores y principios éticos y que constituyen una comunidad no solo económica, sino social, cultural, ética y moral. Entre los muchos documentos que podrían servir de referencia a este punto, mencionaríamos dos: el Pacto Mundial de Davos de 1999 de las Naciones Unidas, cuando Kofi Annan, que ha fallecido recientemente, era el secretario general de la ONU, que planteó como objetivo claro y preciso extender los beneficios de la globalización a los seres humanos. Es decir, aunque tal vez no lo dice expresamente, es un poco asumir y plantear el concepto de la globalización como un concepto de universalidad. Y otro referente que mencionaremos es el libro de la Unión Europea del año 2001, cuyos objetivos son: uno, el crecimiento económico, pero un crecimiento económico con cohesión social y con protección clara y definida al medio ambiente. Así, de alguna forma, se constituyen dos antecedentes del desarrollo humano sostenible, inspirados sobre todo en los derechos humanos, que podríamos decir que constituyen la filosofía moral de nuestro tiempo. El desarrollo humano sostenible fue planteado y explicado como cumplimiento de las aspiraciones de los seres humanos, y esto sale de las Naciones Unidas en medio de las afirmaciones de la totalidad del mercado, del totalitarismo del mercado. Esto está enfocado a los objetivos últimos, que son los valores y principios éticos del ser humano. Esto significa, según los documentos de la época sobre el desarrollo humano sostenible, un acceso amplio a todas las oportunidades, con un aspecto de consideración nacional e internacional justo. Se trata de facilitar igual acceso a las oportunidades y no necesariamente igual ingreso o igual beneficio. Se trata de reafirmar que toda persona debe tener, sin discriminación alguna, un justo acceso a las oportunidades. Lo esencial es la justicia, fundamentalmente, y no necesariamente el bienestar económico, si este no está justamente distribuido y equitativamente repartido. Se trata de reconocer las desigualdades que impiden desarrollar plenamente las capacidades de cada uno y, después de reconocerlas, superar. Hemos hecho una selección de algunos puntos esenciales que vamos a mencionar solamente. Uno, el desarrollo tiene que ver con el orden de los fines y no únicamente con el de los medios. Y el fin es el ser humano, y es la sociedad, y es la vida digna y libre de la persona. La distribución del ingreso
y las prioridades sociales, como parte del punto 2, que es el justo acceso a las oportunidades. Esto significa remover las desigualdades mediante una justa y equitativa distribución del ingreso y de las prioridades sociales. 3. Las estrategias del desarrollo humano deben ir a partir de los sectores y de las personas menos favorecidos y no únicamente con medidas cuantitativas del crecimiento económico. No se trata de un desarrollo que habrá de proponérsele a las personas y a la gente, sino el que ella, la sociedad misma, habrá de producir y de generar. 4. El futuro del desarrollo humano tendrá que ver tanto con los fines, tanto con los países pobres como con los países ricos. 5. El desarrollo humano sostenible no se relaciona con las alternativas consideradas puramente económicas. No existen alternativas exclusivamente económicas. Estas son además, esto es lo que hemos venido enfatizando, políticas, culturales, sociales y éticas. 6. Lo que importa no es el crecimiento en sí, sino de qué clase de crecimiento se trata, a quiénes favorece, cómo se participa en él, cómo sus resultados favorecen la calidad de la vida. Se puede tener igual crecimiento con iguales ingresos, pero ser diferentes los resultados finales y la participación del ser humano en sus beneficios. La naturaleza del desarrollo humano no es el crecimiento, sino cómo se vincula este concretamente con el mejoramiento de la calidad de la vida de las personas. 7. Desarrollo humano debe entenderse como desarrollo humano sostenible, como una estrategia a largo plazo que implica la reforma de los sistemas económicos, políticos y sociales. Y 8, lo que yo considero el objetivo principal, que la gente logre tener acceso a la democracia y a constituir una comunidad de ciudadanos. El elemento fundamental aquí es la democracia. El desarrollo económico, el desarrollo humano sostenible debe orientar las posibilidades de la persona y el grupo social hacia el establecimiento de un sistema jurídico-político democrático en donde todos tengan participación, representación y significación en los valores y principios de la sociedad de que se trata. Y la democracia a su vez debe fundarse en una condición tripartita: la legalidad, que es la subordinación de la acción del poder a la ley; la legitimidad,